Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a compartirle con ustedes algunas indicaciones, algunas reflexiones sobre la situación de aprendizaje de las dos sesiones anteriores que hemos tenido del primer ciclo. Primeramente, teniendo en cuenta la reflexión siguiente, ¿es lo mismo vivir bien o vivir mejor? ¿Qué dicen ustedes? Vivir bien es cuando cada quien utiliza sus potencialidades, sus fortalezas, sus destrezas para sobresalir solo. Pero vivir mejor es cuando todos vivimos bien, vivir mejor, aprender mejor. Cuando todos intentamos ayudarnos, coadyuvarnos, ser empáticos los unos con los otros para que todos podamos aprender más y mejor. Muy bien, vamos a empezar con el caso de las proposiciones lógicas. Ustedes saben muy bien, ha sido bien discutido esto, primeramente sobre los enunciados. No tenemos en cuenta los enunciados. Estos famosos enunciados. Enunciados es todo lo que nosotros podemos lingüísticamente enunciar, ¿no? Una frase, oración, que se utiliza en el lenguaje común. Tantas cosas que me dicen. Por ejemplo, ¿de dónde viene usted? Es un enunciado. ¿A dónde vas usted? Vaya adelante. Estudien, muchachos, ¿no? Son enunciados, son expresiones, frases. Por ejemplo, cumplan con sus tareas. También es un enunciado. Yo digo, Lima es capital del Perú, es un enunciado. Huancayo es capital de Junín, enunciado. Enunciados lingüísticamente son afirmaciones, órdenes, interrogaciones de lo que nosotros podemos léxicamente poder enunciar, ¿no? Poder interpretar, poder expresar. En cuanto a las sentencias, muy bien, las sentencias ya son algo un poquito más definido. Las sentencias, para que sean sentencias, son enunciados, con la diferencia de que las sentencias ya me indica si son verdaderas o son falsas. Yo digo, Lima es capital del Perú, es sentencia porque tiene un valor de verdad, que es verdadero. Entonces, ese enunciado se convierte en sentencia y en los postreros tiempos pedagógicos se convierte en proposición. Entonces, la piedra angular de las proposiciones lógicas son las sentencias. 8 es mayor que 9, es falso, pero es una sentencia. 20 es múltiplo de 11, es una sentencia porque es falso. ¿Qué no es sentencia? Lo que pregunto, ¿de dónde viene usted? No es sentencia, porque estoy preguntando. ¿Cuántos años tiene usted? No es sentencia, estoy preguntando. Arriba Alianza, digo, no es sentencia, estoy exclamando. Arriba Universitario de Deporte, no es sentencia, estoy exclamando. Yo digo, cumplan con su tarea, por favor, estoy ordenando, ¿no? Entonces las sentencias ya son piedras angulares que simplemente definen o verdadero o falso. Y aquí tenemos los enunciados que no son sentencias, ya todo lo que pregunto, pues, ¿no? Enunciados que no son sentencias. Los enunciados que no son sentencias son aquellas que se exclama cuando se pregunta, cuando se exclama, cuando se ordena, cuando no. Es decir, que en este caso no son sentencias. Y yo escribo 5, 6, 7. ¿Cuántas frutas comes al día? ¿Qué fruta te gusta más? ¿Qué canal de televisión miras constantemente? ¿Qué programas de Netflix es tu preferencia? Vaya, el Perú va adelante, ¿no? ¡Qué bueno! Sobresalió usted. No son sentencias. Por favor, hagan su trabajo. No es sentencia.
vayan a estudiar a sus casas. No es sentencia, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Y aquí tenemos los enunciados abiertos, como su mismo nombre dice, enunciados abiertos. Estos enunciados abiertos se refiere cuando, aquí está, se desconoce su dominio, o sea, son variables. A veces se dice por X. Cuando se presentan incógnitas sobre su dominio, no se sabe, incógnitas. Yo digo, él es un alumno estudioso, ese él, ¿quién será, no? Ella es una estudiante muy aplicada, no sé quién es, será ese ella. Ese ella podrá ser Josefina, María, no sé, Ana, pero no sé, enunciados abiertos. X es un número entero, no sé quién es ese X. X más 5 es igual a 40, no sé cuánto es ese X, es abierto, ¿no? Abierto, porque llevan dominios desconocidos que se pueden reemplazar por uno verdadero o falso. Digo, ¿no? Ellos son personas que se dedican a ser estudiosos. No sé quiénes serán esos ellos. Algunos estudiantes dominan matemática. No sé quiénes serán esos algunos. ¿Ve? Enunciados abiertos. Todos los números enteros son mayores que los negativos. ¿Cuáles serán esos? ¿Ve? Ya, ahora digo, proposiciones ya. Aquí estoy hablando ya de proposiciones teniendo en cuenta. Las proposiciones, como hemos dicho, solamente son verdaderas o falsas. No puede hacer las dos cosas. Vamos aquí, proposiciones. Vamos a adornarle proposiciones. Las proposiciones, vamos a adornarlo. Solamente son verdaderos o falsos. No pueden ser las dos. Pero me está agregando el contexto nacional. Del contexto nacional. ¿Listo? Ya. Por ejemplo, digo, Dina Boluarte es la presidenta constitucional del Perú. Es una proposición. Alberto Tarola es el premier del Consejo de Ministros. En realidad, el Producto Bruto Interno del Perú se conserva a pesar de la situación económica nacional. Tacna es capital de la República del Perú. Falso, ¿no? Estoy hablando de proposiciones. Digo, por ejemplo, los herbicidas perjudican a los suelos de cultivo. Sí, verdadero o falso. Por ejemplo, si nos alimentamos con bastante verdura y fruta, entonces tenemos buena salud. Es un contexto nacional, es proposición, verdadero o falso. Yo digo, la alimentación está asociada con el nivel de metabolismo. Proposición del contexto, ¿será verdadero o será falso? Teniendo en cuenta el contexto nacional. Puedo decir, el Congreso de la República tiene muy baja preferencia. El Poder Ejecutivo tiene una alta desconfianza de los pobladores. Bueno, ahí están las proposiciones del contexto nacional. Aquí me dice proposiciones lógicas simples. Las proposiciones lógicas simples son proposiciones básicas, son proposiciones elementales, son proposiciones que no llevan conectivos, las proposiciones lógicas simples. Digo, Ica es capital de la República del Perú. Es proposición lógica simple. Noten, puede ser verdadero o falso. Digo, 8 es múltiplo de 4. Digo, 2 es logaritmo de 100 en base 10, digo, por ejemplo, ¿no? Digo, por ejemplo, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Simples, no llevan ni, ni o, ni sí entonces, ni negación, ni sí solo sí. Simbolizando, delante de esas proposiciones le pongo P, Q, R, dos puntitos, y a continuación, ya, uno por ejemplo. M, dos puntos. Digo, el ChatGPT
es un aplicativo de inteligencia artificial que tiene mucho conocimiento, por ejemplo, ¿no? Y así. Bueno, y por último aquí me dice, escriba 12 proposiciones lógicas moleculares. Las moleculares sí llevan conectivos. Aquí están los conectivos. La O, la I, la O simple, débil, la O fuerte, el sí, entonces, el sí, solo sí. Vamos a escribir aquí 12 proposiciones lógicas moleculares, simbolizando y justificando. Digo una proposición P. Si es P, 5 es impar, no P va a ser 5 es par, por ejemplo. Si yo digo Q, 6 es número compuesto, no Q va a ser 6, no es número compuesto. Conjunción. Pongo R, por ejemplo. Conjunción. La conjunción es verdadera cuando sus dos componentes proporcionales son verdaderos. Digo, por ejemplo, 30 es múltiplo de 5 y de 6. Es ahí. Los dos son verdaderos. Digo, por ejemplo, 60 es número compuesto y 60 es múltiplo de 12. Los dos son verdaderos. Por lo tanto, esa proposición es verdadera. La disyunción, en este caso es la disyunción, digamos, débil. La disyunción débil. Los dos tienen que ser falsos para que la proposición sea falsa. Pero lo contrario es verdadero. Digo, por ejemplo, 5 es par o 5 es compuesto. Los dos son falsos. Por lo tanto, es falso. En la disyunción débil, los dos tienen que ser falsos para que sea falso. En la disyunción exclusiva, en este caso, ocurre que los dos tienen que ser falsos o los dos tienen que ser verdaderos para que sean falsos. Por ejemplo, digo, o 7 es número impar o 7 es mayor que 5. En ese caso, verdadero es falso. En ese caso, es una disyunción exclusiva que es verdadero. Pero para que sea falso, los dos tienen que ser falsos o verdaderos. De lo contrario, es verdadero. ¿No es cierto? Muy bien. Digo una proposición, disyunción exclusiva falsas. Digo, 13 es número impar y 13 es mayor que 10. O 13 es impar o 13 es mayor que 10. Los dos son verdaderos, entonces su resultado es falso. O digo, 2 es mayor que 4. Digo, o 2 es mayor que 4 o 2 es menor que 0. Los dos son falsos, por lo tanto es falso. La implicación. La implicación es importante. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la proposición es falsa. Es como dijéramos en nuestro hogar, ¿no? Digo, si hay energía, entonces no hay luz. Es falso, pues. ¿Por qué? Si hay energía, hay luz, ¿no es cierto? Yo digo, si hace calor, entonces, digo, no me pongo la chompa. Si hace calor, no me pongo la chompa. ¿Sabes? Entonces, digo, por ejemplo, si 4 es múltiplo de 2, entonces 4 no es divisible por 2. Falso. ¿Se dan cuenta? Y en la doble implicación, la doble implicación es cuando los dos son verdaderos o los dos son falsos, cuyo resultado va a ser verdadero. Digo, si digo así, por ejemplo, 4 es múltiplo de 2, sí, solo sí,
2 es divisor de 4. Sí, solo sí. Los dos son verdaderos, por lo tanto es verdadero. Puedo decir también 5 es mayor que 6. Sí, solo sí. 6 es mayor que 9. ¿Ven? Los dos son falsos, pero en cambio es verdadero. Esas son las proposiciones moleculares. Muy bien. Hasta acá creo que hemos entendido, hemos comprendido. Hay cosas muy importantes del cual nosotros tenemos que un poquito orientarnos a reflexionar más, teniendo en cuenta que, digamos, la evaluación, vamos a reflexionar aquí, la evaluación no está orientada a poner notas. La evaluación está orientada, ¿para qué se evalúa? ¿Se evalúa para aprobar o desaprobar? No, ni para calificar. Se evalúa para mejorar. Ustedes son futuros profesionales y cuando van a los colegios se van a encontrar con esa realidad. La realidad es que ustedes tienen que saber. Es como cuando estamos delicados de salud. ¿Para qué vamos en el médico? No vamos para que nos mate. No. Simplemente vamos para que nos diagnostica. ¿Para qué nos diagnostica? Para mejorar. ¿No es cierto? El sentido mismo del aprendizaje de verdad es que se evalúa para mejorar. Y no solamente se evalúa, no solamente se diagnostica conocimiento, se diagnostica, se evalúa las actitudes, los procedimientos y los conocimientos, que los tres forman las capacidades. Eso es lo que se evalúa. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando postulan, por ejemplo, alguna plaza pública, le van al especialista y le dirá: dígame, señor profesor, ¿para qué evalúa usted? Si usted dice para aprobar o desaprobar o poner nota o calificar, ya fue. Porque eso no es, pues. En realidad tenemos a Pedro Ravela, Conde Marín, cuántos estudiosos más que confirman que se evalúa para mejorar. Muy bien. Con esa reflexión tenemos aquí ahora a escriba dos proposiciones conjuntivas verdaderas. Dice conjuntivas verdaderas y 3 proposiciones conjuntivas falsas. Las conjuntivas verdaderas son las que van a llevar verdadera y verdadera. Verdadera y verdadera. Por ejemplo, aquí tengo la Tierra es redonda y aquí tengo y gira alrededor del Sol. Las dos son verdaderas. Esta de aquí es verdadera. Esta también es verdadera. Por lo tanto, si los dos son verdaderos, entonces la proposición conjuntiva es verdadera. Esta es la I. Aquí tenemos otra I. Digo, 16 es múltiplo de 2. Es verdadero. También digo, es múltiplo de 4. Verdadero. Entonces es verdadero. Para que sea falso, ¿qué va a hacer? Basta que uno sea falso y el otro verdadero. Digo, 5 es número impar. Este 5 es número impar. Este 5 es número impar. Este es verdadero. 6 es número impar. Este es falso. Por lo tanto, cuando digo y, este es verdadero y este es falso. Este es falso. Si pongo que el primero es falso y el segundo es verdadero, también va a ser falso. Y si tengo que los dos son falsos, falso y falso, me va a dar también falso. ¿Se dan cuenta? Esa es la estructura lógica de la conjunción. En conclusión, la conjunción y solamente es verdadero cuando los dos componentes son verdaderos. Muy bien. Ahora tenemos las disyuntivas verdaderas. Esta es la disyuntiva débil, verdadera.
Disyuntiva verdadera. Vamos a poner con versito. Disyuntiva verdadera. Y disyuntiva falsa. La disyuntiva falsa, ¿cuándo va a ser falsa? Cuando los dos son falsos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿ve? Proposiciones disyuntivas falsas. Partimos de aquí. Cuando los dos son falsos, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 899 grados. Este es falso. O es 320 grados. Este es falso. En conclusión, esta es falsa. Un cuadrilátero tiene 5 lados o tiene 8 lados. Los dos son falsos. Por lo tanto, es falso. En todos los demás casos es verdadero. Aquí digo, 5 es primo. 5 es primo es verdadero. Y digo, 5 es par, es falso. Yo aquí tengo verdadero o falso, me va a dar verdadero o falso, me va a dar verdadero. 2 es múltiplo de 7, este es falso. O de 4, este es 2 es múltiplo de 7, este es falso. 2 es múltiplo de 4, este es verdadero. Sin embargo, viene a ser verdadero. 2 es logaritmo de 3 en base 2. O es raíz cuadrada de 9. A ver, sacan ustedes sus conclusiones. ¿Verdadero o falso? ¿Ve? Eso es la disyunción simple, débil. Aquí tenemos la condicional. ¿Se acuerdan siempre? Si decimos que si en el cuarto hay energía, entonces no hay luz. Es una contradicción. Porque si hay energía, tiene que haber luz. ¿No es cierto? Ya. Escriba 2 proposiciones condicionales verdaderas. Las condicionales verdaderas son aquellas donde se pueden dar todos los casos, menos donde el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Condicional verdadera. Vamos a ver aquí, estos son toditos verdaderos. Y los otros de aquí queremos que sean falsos. Queremos que sean falsos estos de aquí. Ya. ¿Cuándo partimos de aquí? ¿Cuándo va a ser falso? Dice aquí, si el ángulo de un triángulo rectángulo mide 90 grados, ¿este es verdadero o falso? Este es verdadero. Entonces, el triángulo es isósceles. Este es falso. Y si este es verdadero y este es falso, por lo tanto es falso. Es falso, es falso. Digamos aquí, esto es falso. En todos los demás casos va a ser verdadero. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, yo digo, si 4 es divisor de 8, digo aquí, si 4 es divisor de 8, ese es verdadero. 4 es divisor de 8, es verdadero. Entonces 4 es divisible por 2. Este también es verdadero. En este caso va a ser verdadero, ¿no es cierto? Este va a ser verdadero, verdadero, va a ser verdadero. ¿Sí? Y así, solamente es falso entonces cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Yo digo, si el primero es falso y el segundo es verdadero, ¿qué será? Verdadero también. ¿Se dan cuenta? Eso es la situación de las condicionales. Tenemos aquí las bicondicionales. Las bicondicionales son verdaderas. Las bicondicionales verdaderas. Bicondicionales verdaderas. Son verdaderas cuando los dos son verdadero, verdadero, o los dos son falso, falso. Aquí la vamos a poner
verdaderas, verdadero, verdadero, o falso, falso. En ese caso van a ser verdaderas. Y las bicondicionales falsas. ¿Cuándo van a ser las bicondicionales falsas? Cuando es combinado, pues, verdadero, falso, o digamos aquí, por ejemplo, falsas van a ser, cuando tenemos verdadero, falso, o también falso, verdadero. Verdadero, sí, solo sí, falso, me va a dar falso. Falso, sí, solo sí, falso, me va a dar falso. Aquí tengo proposiciones bicondicionales verdaderas, verdaderas. Con verdecito le ponemos verdadera. Esta de aquí. 8 es múltiplo de 2. Este es verdadero. Sí, solo sí. 8 es múltiplo de 4. Verdadero. Por lo tanto, este es verdadero. ¿Ve? Este es verdadero. 14 es divisible por 3. ¿Este qué es? Este 14 es divisible por 3. Vamos a ver aquí. Ya, shapes. Ya está. 14 es divisible por 3. Este es falso. Es divisible por 5. Es falso. Sin embargo, va a ser verdadero. Sin embargo, va a ser verdadero. Las proposiciones bicondicionales falsas. 20 es múltiplo de 4. 20, sí, solo sí. 20 es múltiplo de 4. Este es verdadero. Sí, solo sí es divisible por 7. Este es falso. Por lo tanto, va a ser, este va a ser falso. ¿Ve? Listo. Tenemos el último caso de las proposiciones disyuntivas fuertes, verdaderas. Disyuntivas fuertes, verdaderas. Fuertes, verdaderas. Ya está. Las fuertes verdaderas, y aquí tenemos las fuertes, aquí tenemos las disyuntivas, 3 proposiciones disyuntivas fuertes falsas. Fuertes falsas. Para que sean fuertes falsas, las dos son verdadera, verdadera, o las dos son falsa, falsa. Por ejemplo, proposiciones disyuntivas fuertes verdaderas. O voy al Estadio Nacional o voy al cine. Proposiciones disyuntivas fuertes falsas. Aquí, o 5 es impar, o 5 es impar. Este es verdadero. O 5 es número primo, también es verdadero. Sin embargo, para acá va a ser falso. Va a ser falso. Listo, entonces tenemos aquí, repito, las disyuntivas fuertes falsas. Aquí escribo las disyuntivas, las proposiciones disyuntivas son falsas cuando son verdadera, verdadera o falsa, falsa. En los demás casos, son verdaderas. Listo, ya está. Estas son las referencias importantes generales. Estas son las tablas generales. Aquí nos concluimos, por ejemplo, en la conjunción es verdadero cuando los dos son verdaderos. Punto, nada más. Usted tiene que ver eso. Es verdadero
cuando son la conjunción. Cuando son verdaderos, son verdaderos. Y aquí, en la disyunción inclusiva, aquí tenemos, es falsa cuando los dos son falsos. Todos los demás casos es verdadero. En la disyunción exclusiva, son falsas cuando los dos son verdaderos o cuando los dos son falsos. En la condicional, es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En la bicondicional, es verdadera cuando los dos son verdaderos o los dos son falsos. Y la negación es la contradicción. Bueno, esperando de que les sirva de algo básico, elemental, he tenido el gusto de compartir con ustedes un comentario para que ustedes lo puedan ahora aplicar, mucho más. Tienen que aplicarlo ustedes mismos para que puedan darse cuenta que pues solamente la práctica me hace que yo pueda mucho más aprender, mucho más entender. Buenas noches, gracias.